Bueno, tenemos, hermanos, dependientes en el servicio. Dependientes en el servicio. Vamos a ir definiendo algunos asuntos. Primero, ¿aquí hay algún servidor? ¿Hay alguno que no es servidor? ¿Hay alguno que no es servidor? Bueno, muchas veces el concepto de servicio a Dios es equivocado, porque las personas piensan que servir a Dios es asunto de altar o de estar en una directiva, en un comité. Pero todo el que le sigue, a él le sirve. Si alguno es mi servidor, sígame, dice. Si alguien quiere ser un servidor de Jesús y no lo sigue, no puede ser servidor de Jesús. Al Señor Jesús le servimos con el testimonio, le servimos siendo creyentes de ejemplo, y el servicio a Dios de alguien que no da buen testimonio, pues en vez de servir a Dios, le está sirviendo a otro. Porque el otro es el que gana ventaja, terreno. Porque es un descrédito al Evangelio de Jesucristo. Entonces, servir a Dios es serle fiel. Si uno le es fiel a Dios, le está sirviendo. Así no tenga un cargo, así no tenga una actividad en un comité, o no sea un predicador, o esté en escuela dominical, en alguna actividad. Pero si es fiel, es un servidor. Otro asunto es que muchas veces nosotros creemos que servir a Dios es darle algo a Él. No es que yo le doy a Dios algo. Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. En Hechos 17, el verso 24, leo en la versión, la Biblia de las Américas. El que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es decir, yo no le doy nada a Dios. Entonces, si cree que servir a Dios es darle algo, estamos equivocados. El verdadero servicio a Dios no es algo que nosotros hacemos para Dios, es algo que Dios hace a través de nosotros o por medio de nosotros para beneficio de los demás. Entendámoslo bien. El servicio a Dios no es algo que yo hago para Dios, es lo que Dios hace a través mío o por medio mío para los demás. Porque no somos nosotros, es Él el que hace. Nosotros nada somos y nada tenemos. Si algo podemos hacer, si algo, digamos, Dios nos usa para algo, no es por lo bonitos que somos, es por su gracia y por su misericordia. Y entonces ser dependientes de Él en el Espíritu, dependientes de la palabra, dependientes de todo lo que Él nos da, entonces eso nos hace también dependientes en cuanto al servicio. Cuando yo pienso que soy yo quien hago, que soy yo el que le doy, estoy desvirtuado. Pero cuando yo pienso que es Él el que hace y que me ha privilegiado
Porque es un privilegio, es una bendición que Dios me use. Y no soy yo el que le doy, es Él el que me usa. Y me usa no para gloria mía, me usa para gloria de su nombre. Y no me usa para engrandecimiento mío, sino para engrandecimiento de su reino. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, aleluya. Alabanzas a Jesús. Entonces servir a Dios es ponerse en sus manos para que Él haga lo que Él quiere a través de nosotros, y el servicio no es para nosotros. El servicio es para los demás. Aleluya. Y para ello uno tiene que estar prendido de la mano de Él. Porque si es Él el que hace, si es Él el que me usa, pues para que Él me use y para que Él haga, yo tengo que estar aferrado de su mano, dependiente de Él, dependiente de su espíritu, dependiente de su palabra, dependiente de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y no nos usa por perfectos. No, perfecto no hay ninguno aquí sobre la tierra. Perfecto solamente Él. Pero nos usa así en la medida que estamos rendidos a Él. Aleluya. El Señor Jesús llama y da oportunidades. Y mire, Él llamó 12. Y a todos esos 12 les dio las mismas oportunidades. Vieron los mismos milagros, ¿cierto? Vieron y escucharon las mismas palabras. Pero, de todas maneras, de ellos algunos se rindieron más a Él que otros. Algunos peleaban por posición. Allá entre el grupo de 12, ahora usted se imagina aquí en un grupo de miles. Peleaban por posición y hasta se buscaron padrinos, bueno, madrina. Llevaron la mamá, imagínense. Y la mamá llega con los 2 muchachos, eran jóvenes. Jesús también era joven. Y entonces ella le dice: Señor, yo te pido algo muy especial. Que estos 2 hijos míos allá en tu reino, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sabe que el amor de madre quiere lo mejor para sus hijos? Y yo digo, esa mujer arriesgada y pidiendo cosas muy, muy importantes para ella. Pero el Señor le dice: no es mío darlo. No es mío darlo. Porque en el reino no es así. Y entonces dice: el que quiera ser grande en el reino debe ser el que más sirve. Los primeros serán postreros. El que más grande llega es el que más se rinde a servir. Y entonces, ¿servir a qué? ¿Y a quién? Porque uno piensa, no es que le sirvo a Dios, pero a veces cuando toca servirle a los demás, no, es que es a Dios a quien yo le sirvo. ¿Y cómo le voy a servir a Dios si no le sirvo a la gente, no le sirvo al pueblo, no le sirvo a los demás? No puedo. Dios no necesita nada mío. Nada de mí necesita Él. En la medida en que yo me rindo a Él, Él me usa, pero a favor de los demás. Entonces nos equivocamos cuando pensamos que nosotros hacemos algo para Dios y pensamos en lo grande de nuestro trabajo. Porque humanos somos y
Y a veces peleamos por eso. Y a veces no lo hacemos de manera que digo yo, abierta. ¿Cómo decimos? Ayúdenme. No, no es voluntario porque sí queremos. Pero no lo hacemos abiertamente. A veces no lo hacemos consciente, gracias. ¿Sí? Pero entonces sí estamos pensando es en la grandeza nuestra y no en la de Él. Y no está pensando en el bien de los demás, sino en el bien nuestro, personal. Y nos lanzamos en competencias. Competencias que uno a veces dice, no, pero es bueno. Allá estaban no solamente los hijos de Zebedeo allí con esa problemática y el Señor pues los reprende, sino que cuando llegan los 10, Mateo 20, cuando los otros 10 llegan, se disgustan. Y ya el Señor les había dado una enseñanza, pero ellos también se disgustan y reprenden a los otros y están molestos. ¿Por qué? Si ya Jesús les había dado una enseñanza. Porque también en ellos había el mismo sentir. Es decir, pero ¿cómo así que ustedes piden? Entonces, ¿nosotros qué? Y entonces el Señor, la enseñanza que les dice, mire, los gobernantes del mundo se enseñorean de sus súbditos, se vuelven amos, dueños, señores. Pero entre ustedes no es así. Aquí en el reino no es de esa manera. El que quiera ser grande, aprenda a servir desde abajo. Empieza a servir desde abajo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y digo que nos enfrascamos en competencias. Ustedes me disculpan lo que voy a decir, pero siento decirlo. A veces nosotros nos enfrascamos y yo he encontrado esto. Y lo digo por la experiencia de todos estos años de ministerio. Llega un comité y dice, hermano, nosotros queremos hacer este año algo más grande que lo que hicieron el año pasado. Mejor. ¿Eso es qué? ¿Competencia? ¿Sí? Y diferente. Porque no, eso ya está rayado, queremos hacer cosas. Alguna vez, estando muy joven, estaba pastoreando una congregación y resulta que uno como muchacho y joven, pues tiene ánimos, tiene fuerza, tiene vigor y la experiencia no la tiene. Esa viene con pruebas, con sufrimientos, con errores y muchas cosas. Entonces, la directiva de jóvenes del momento en la congregación donde yo estaba administrando, bueno, queremos hacer una vigilia, pero no queremos que sea como todas las vigilias. Es que el Señor tiene que moverse aquí, así, así. Y es que hace años no hay profecía, hace años no hay interpretación de lenguas. Y eso se promovió con bombos, platillos. Y a mí me pareció bien. Ahí es donde está el error. Porque nosotros no movemos al Espíritu. Es el Espíritu el que nos mueve a nosotros. Yo era líder distrital de los jóvenes
Era un domingo, amanecer lunes. Y el lunes había confraternidad juvenil en otro lugar y yo estaba comprometido a ir a predicar en la mañana. Entonces estuve en la vigilia un rato y luego me fui a descansar para ir a predicar en la mañana donde debía ir a predicar. Cuando yo salí, entonces la situación se puso compleja. Una joven, ella empezó a hablar en lenguas y a citar versículos y versículos y versículos, y claro, uno dice, uy, tanto versículo, tanta Biblia, entonces eso tiene que ser de Dios. Pero ella empezó a decirle al grupo, no era muy grande, que no se avergüencen de mí, ni de mi evangelio, ni de mi nombre, y entonces el que no se avergüenza de mí tiene que salir. Era una puerta estrechita, era un salón pequeño, pero ese salón estaba lleno. Diga usted que habrían 40, 50 personas, porque el salón era pequeño. Pero todos saliendo por esa puerta en tropel, porque tenían que salir a mitad de la calle a gritar en la madrugada, 2, 3 de la mañana, Jesús es Dios. Y vuelvan y entren en tropel otra vez aquí rapidito, y empezó a manejar el grupo así. Párese, siéntese, vaya, venga, grite, salte. Y luego empezó, aquí no hay sino tantos salvos, los demás están perdidos. Y entonces el pequeño grupo que había se dividió en 3. Los que creían que esa era profetisa de Dios, los que estaban reprendiendo y los que estaban así, no sabían para dónde, no sabían si pararse o sentarse, correr o no correr. Y de pronto me llamaron, alguien llegó y me llamó y, hermano, corra que esto está. Yo llegué y la joven, cuando yo me arrimé y le puse la mano así encima y le dije, contrólese, entonces me zapateó así, siervo mío, arrodíllate. Pero me zapateaba. Y entonces yo la miré, no me arrodillé, le puse la mano encima y le dije, cálmate. En el nombre de Jesús, cálmate. Y ella volteó a mirarme y otra vez zapateó y otra vez le dije, en el nombre de Jesucristo, cálmate. Entonces cayó de rodillas y empezó a llorar. Pero me quedó el problema. 3 grupos en la iglesia, una iglesia pequeña con 3 grupos. El Señor me dio la forma de trazar una enseñanza y empezar y ayudar a la joven. Yo le dije, mira, las cosas, no te voy a decir que fue el enemigo, que estabas poseída, no. Lo que pasa es que te descontrolaste en emociones y dejaste que no fuera el Espíritu de Dios, sino tus emociones las que te manejaran. Y el enemigo aprovecha eso. Bueno, gracias a Dios se logró, pero yo aprendí algo. Aprendí que uno no mueve a Dios. Dios es el que nos mueve. Y que las cosas Dios las hace cuando Él quiere. Si Él quiere que aquí haya profecía, Él la envía. Sin necesidad de que nos pongamos, Señor, envía profecía, Señor. Yo quiero oír profecía. Porque cuando uno empieza así, por ahí se levanta cualquiera y dice cualquier cosa. Y, ¡ay, aleluya! El Señor nos respondió. Ni podemos poner a decir, bueno, aquí, Señor, yo quiero interpretación de lenguas. No.
si se necesita, Él la envía. Porque Él es el que mueve la iglesia y la mueve por su espíritu. Pero en cuanto al servicio, yo aprendí que servir a Dios es servir a los demás. Aleluya. Y que esto no es por competencia. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere hacer programas y me ha ocurrido varias veces, y con mi esposa nos reímos a veces de las cosas que uno observa y que a veces uno también se ha metido en ellas. A veces hay hermanos, un día estábamos en una congregación y las damas dijeron: vamos a hacer un culto fuera de lo normal. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Eso es, mejor dicho. Y hermano, sí, fue fuera de lo normal. Cuando empezó el culto, se fue la energía. Tocó que prender velas. Tocó que cantar a capela. Pero hermanos, Dios se movió. Porque no es como yo quiera. No es a mi manera. No es a la manera mía. No es como yo lo proyecto, como yo lo planeo. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Y cuando nosotros servimos a Dios, pues tenemos que rendirnos a Él, para que Él sea el que mueva las cosas a la manera de Él. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Dios dice a través de Josué: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué 22:5. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y el Señor Jesús lo dice de esta otra manera en Juan 12:25-26. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de servir a Dios, tenemos que entender esto. ¿Y cuál es la razón, el motivo para servir a Dios? ¿Qué nos mueve a servir a Dios? El escritor a los Hebreos lo dice así: pues habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle con temor y reverencia. Temor y reverencia, pero dice, habiendo recibido un reino inconmovible. Es decir, habiendo recibido todo lo que hemos recibido. Habiendo sido salvos, perdonados, habiendo sido limpiados, habiendo sido sacados del estercolero donde estábamos, habiendo sido puestos nuestros pies sobre la peña, habiendo sido lavados en la sangre del Cordero, habiendo sido llenos del poder del Espíritu Santo, habiendo sido elevados a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Seamos agradecidos. Tengamos gratitud.
Y mediante esa gratitud, sirvámosle con temor y reverencia. Cuando uno es agradecido con Dios, uno le sirve a Dios. Y cualquier cosa que uno pueda hacer, aleluya, la hace con agrado. Hay veces que uno encuentra algunas cosas que nuestras emociones nos llenan de pasiones. Las emociones nos llenan de pasiones. Las pasiones nos hacen sentir frustrados, amargados, resentidos. Y cuando hay personas que están en un cargo, pero cuando dejan el cargo le toca entregar ya, ¿por cuánto tiempo es la vigencia de un comité? Localmente, un año. ¿Sí? Bueno, terminó el año y cambió el pastor comités. Y a veces empezamos nosotros, bueno, ¿y a mí por qué me cambiaron? ¿Y por qué a Julanito y a Peranito y al otro no? No, eso tiene que ser que o a mí me tienen la mala y al otro lo tienen ¿cómo es? En la rosca. O tiene que ser que le han contado alguna cosa, quién sabe qué chisme le contaron al pastor, quién sabe qué cosas han ido a llevarle. Y ahí es donde empiezan las emociones a jugar y el enemigo a revolver. Porque entonces empieza, y no ha de faltar, cuando digo que el enemigo, así como, usted recuerda que uno de los discípulos le dijo, Señor, que no se vaya a hacer eso que estás diciendo. ¿Cómo así que nos vas a dejar y que vas a morir? ¿Sí recuerdan? ¿Cómo así, Señor? No, no. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. ¿A quién le dijo eso? Era Satanás. ¿Era Pedro personificando a Satanás? No, lo que el Señor estaba diciendo es, Pedro, te estás dejando manejar de Satanás. Y entonces cuando alguna persona viene y te dice, ¿y usted por qué no está ahí? ¿Y a usted por qué no lo nombraron? ¿Y a usted por qué lo sacaron? Ese se está dejando manejar de Satanás. Y uno no puede dejar que los sentimientos empiecen a jugarle esa mala pasada, porque nosotros no dependemos de la posición, del puesto, del cargo, no dependemos de los hombres, nosotros dependemos de Dios. El Espíritu de Dios es el que se mueve en medio nuestro. Y a veces Dios permite estas cosas y son lecciones. Lecciones. Y cuando uno pasa esas lecciones, y lo digo porque yo lo viví, hermanos. Yo estaba muy muchacho, muy jovencito. Había sido el presidente de jóvenes en la iglesia local, tendría 18, 19 años. Y de pronto, pues, el pastor nombró otro comité, otra directiva. Y yo no quedé en ningún cargo. Bueno,
Yo estaba estudiando, estaba trabajando, pero Satanás, personificado ahí, metido en compañeros, en amigos, ¿sí? Empieza, hermano Gildardo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Qué le pasó? Algunos, hermano, ¿fue que usted cometió algún pecado o qué? Y otros empiezan con, hermano, ¿cierto que el pastor se la tiene montada a usted, hermano? Y para más todavía, cierto día se acerca el hermano que me había, a quien el pastor había nombrado en el cargo que yo tenía antes. Se acerca y me dice, hermano Gildardo, yo quería ponerlo a predicar, pero el pastor me dijo que no, que lo deje quieto un tiempo. Y entonces, los sentimientos, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? Pero el pastor no me ha dicho que yo estoy en disciplina ni nada de eso, ¿sí? Y entonces empieza cosas por allí a manejarse. Y uno empieza a pensar y a maquinar cosas. Y cierto día, en medio de todas esas cosas, yo estaba orando, diciéndole al Señor. Pero el mismo pastor se acerca y me dice, hermano Gildardo, el supervisor del distrito quiere que usted vaya a predicar allá a la dominical. Y me dijo, vaya, hermano. Entonces yo dije, no estoy en disciplina. Todavía no estoy en disciplina. Pero me dijo algo más. Me dijo, hermano Gildardo, y yo veo que usted es un hombre de Dios. Porque yo no lo puse en nada y usted sigue ahí, asistiendo a todos los cultos que puede, con el mismo entusiasmo, hermano, nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay un texto que quiero compartirles. Y vámonos, hermanos, a Números capítulo 14. Números capítulo 14, el verso 24. Números capítulo 14, verso 24. ¿Listos? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto sucede cuando han llegado los 12 espías. 10 de ellos están asustados y mueven el pensamiento de todo el pueblo a que no podemos entrar a conquistar la tierra. Y Dios les dice, mire que los 10 espías que dieron malas noticias, es decir, dijeron la tierra es buena, pero es que está habitada por gigantes y tienen ciudades fortificadas hasta el cielo. Y yo me imagino diciendo, y tienen armas hasta en los dientes. No, allá no podemos ir. Y entonces el pueblo escuchó a los 10, y aunque hubo 2 que dijeron, sí es cierto que son grandes en estatura y que tienen ciudades fortificadas y que tienen armas,
Pero es que el Dios nuestro es más grande que cualquier arma, que cualquier muro, que cualquier muralla y que cualquier gigante. Pero la mayoría pudo más. Y entonces los 10, dice que murieron, todos 10 murieron. El Señor les mandó un virus, una plaga, dice, y murieron. Y les dijo, fueron 40 días de reconocimiento de la tierra, así van a estar 40 años en el desierto. Y les dijo, y ustedes, los de 20 años hacia arriba que criticaron, que murmuraron, que yo los sacaba era para matarlos en el desierto, pues sí, van a morir en el desierto. Pero no van a morir en un día. Van a dar vueltas 40 años hasta que toda esta generación de 20 años hacia arriba muera. Y a los niños que ustedes dijeron que iban a morir de hambre, yo los sostendré y los voy a meter allá a la tierra. Pero no será así con mi siervo Caleb. ¿Por qué? Por cuanto tuvo un espíritu diferente. Hermano, no nos dejemos mover ni llevar de pensamientos, ni de la mayoría, ni de las corrientes, ni de las modas. Y es que esto se está haciendo allá en otra parte, y es que aquello lo hacen allá y en otro no. Tengamos un espíritu diferente, un espíritu dependiente de la gracia, del poder, del amor, de la misericordia del Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Mi siervo Caleb mostró una actitud diferente. Me ha sido fiel. Aleluya. En él hubo otro espíritu, otra actitud. Decidió ir en pos de mí, en contra de toda la corriente y de todo lo que los demás dijeron. Ser un siervo, un servidor fiel, requiere tener un cambio de pensamiento y de actitudes. Requiere entender que no soy yo el que hago las cosas, es Dios el que las hace y me concede el privilegio. Yo me siento privilegiado de Dios, que a mí me ha tenido en cuenta para lo que Él me ha puesto a hacer. Aleluya, aleluya, alabanzas al Señor, aleluya. Los siervos que dependen del Espíritu y dependen de Dios, aleluya, alabanzas al Señor, aleluya, tienen una mente renovada, una mente abierta. Aleluya. Romanos 12, los versos 1 y 2, voy a leer en la traducción de Phillips. Dice, y no permitáis que el mundo que os rodea os meta por la fuerza en su propio molde, sino permitid que Dios forme vuestras mentes desde adentro, a fin de que podáis probar en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno, satisface todas las demandas de Él y se proyecta hacia la meta de la verdadera madurez. Oh, aleluya. Los líderes con mentalidad de siervos no hacen todo lo que la gente hace o dice. No siguen la corriente de la mayoría. Los siervos con una mentalidad renovada dependen, aleluya, de Dios. Dependen del Espíritu de Dios. Tienen la mente de Cristo. Oh, aleluya. Los siervos
con mentalidad de siervo. Los siervos, aleluya, que tienen una actitud, un espíritu diferente, piensan más en los demás que en sí mismos. Tenemos que aprender de nuestro modelo y maestro. Jesús se despojó a sí mismo. No consideró lo que tenía para aferrarse a ello, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Alabanzas a Jesús. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Cuando uno se mete en la presencia de Dios, voy a darles unos ejemplos. Y bueno, voy a mostrarles el ejemplo de José. José no se aferró a lo que Dios le estaba mostrando en sueños. Porque si él se aferra a eso, empieza a reclamar. Señor, pero no dijiste que mis padres y mis hermanos se van a doblegar ante mí. Y no dijiste esto y aquello. Y mira, ahora mis hermanos me traicionan, me iban a matar, finalmente me venden como esclavo. Y ahora soy esclavo. Y ahora me han puesto a manejar los asuntos en casa de mi amo como esclavo que soy. Y para colmo esa mujer me tienta y luego me calumnia y me mandan a la cárcel. Hermano, cuando uno empieza a ver que las cosas no marchan bien y empieza uno a reclamar derechos, yo no tengo derechos. Los derechos son de Él. Aleluya. Porque cuando yo empiezo a reclamar derechos, estoy dejando de ser siervo. Aleluya. Y la vida de José hubiese perdido el propósito si él empieza a pelear con Dios y a decir, Señor, pero dijiste esto y vea, en vez de lo que me has mostrado en sueños, Señor, o tú eres un mentiroso, pues esto no se está cumpliendo. Pero él, donde va confiado. Dios está conmigo y yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Y lo venden y está allá y él ve que Dios, en medio de toda la adversidad que está viviendo, no está en la casa de papá, no está allá en la posición que de pronto quisiera tener, pero donde está Dios lo está bendiciendo. Y lo está bendiciendo a tal manera que Potifar lo pone sobre todos sus bienes. Y a veces uno tiene aquí algo que Dios le está dando y lo está bendiciendo con esto, pero está soñando y anhelando con lo que está ya más allá. Sea fiel con lo que tiene. Sea fiel con lo que Dios le ha puesto a hacer. Sea fiel en lo que Dios le ha dado a hacer. Y si es fiel allí, el que es fiel en lo poco, aún en lo mucho, le pondré. Pero el que aún en lo poco no es fiel, aún lo poco que tiene, le ha de ser quitado. Y ahora viene y calumniado y va a la cárcel. Y una situación terrible en la cárcel. Pero él ve que Dios aún en la cárcel no lo tiene como los demás presos, como los demás presidiarios. Lo ponen a gobernar los asuntos de la cárcel, a ser mayordomo de la cárcel. Es decir,
Aún en las situaciones más difíciles y precarias, ahí está Dios sosteniéndolo, ayudándole, fortaleciéndole. Oh, gloria, 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 aleluya, aleluya. Es que el servicio a Dios no es algo que yo le doy a Él, es algo que Él hace a través mío. Y hermano, uno dice, pero es que yo estoy como para otras cosas. No. Dios puso a José a hacer algo en la casa de Potifar, a administrar bien sus bienes. Y viene la tentación y va a la cárcel. Y lo puso en la cárcel, a administrar bien los bienes de la cárcel. Seguramente allá el carcelero y el jefe había encontrado y tratado de confiar en personas que eran corruptas y que habían hecho muchas cosas, y algunos hasta los tuvieron que matar, pero este era fiel. Y parece que Dios lo ha olvidado, pero Dios no se ha olvidado. Dios tiene propósitos, y el propósito de Dios Él lo cumple, no cuando yo quiera, no como yo quiera, no donde yo quiera. Él lo cumple cuando, cómo, dónde. Aleluya, Él quiere. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y el fin de la historia es que hasta Faraón le confió el imperio. Hasta Faraón le confió el imperio. Oh, aleluya, aleluya. Lo único que Dios quiere es siervos que sean fieles donde están. Aleluya. En donde Dios los tiene, donde Dios los ponga. Es que me bajaron. ¿Hasta dónde bajaron a José? Si uno dice me bajaron, era el hijo mimado y preferido. Ahora soy un esclavo. Y estoy esclavo y me bajan más a la cárcel. Pero cuando uno es fiel donde está, Dios cumple su propósito. Así sea allá en la cárcel. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios cumple propósitos con nosotros. Los siervos no compiten. Los siervos sirven. Hacen lo que el amo dice. Alabanzas a Jesús. Son dependientes. Somos dependientes. Dependientes de Dios y dependientes de la autoridad cualquiera que sea. Porque a veces, no, es que yo me sujeto es a Dios. Bueno, mire, José se sujetó a Dios, sí. Pero tuvo que estar sujeto a un impío, a un egipcio. Tuvo que estar sujeto a un carcelero. Tuvo que estar sujeto a una cantidad de cosas. Pero cuando uno aprende sujeción, depende de esa autoridad. Este es mi siervo fiel. Tiene otro espíritu. Este es el que me sirve. Vamos a orar. Y yo no sé si esta enseñanza a alguno de ustedes les ha movido algo. Y quiero invitar aquí adelante a alguien que haya sido movido a través de la enseñanza, movido por Dios. Y si tengo que pedir perdón por mis errores y mis faltas y mis fallas, le pido perdón, pero yo quiero servirte, Señor Jesús, yo quiero servirte. Quiero servirte, Jesús, quiero servirte. Quiero servirte, Jesús, quiero servirte. Quiero servirte, Padre mío.
Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor.